Hola a todos, nuevamente volvemos a encontrarnos a través de este medio y en esta oportunidad pues voy a compartir con ustedes lo relacionado a los sacramentos de sanación, concretamente el sacramento de la penitencia, también conocido como sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Les habla el presbítero José Noé Sánchez Pineda. Y antes de adentrarnos en lo relacionado a esta clase de los sacramentos de sanación desde el punto de vista del derecho canónico, vamos a ver un poco lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de estos sacramentos. Los sacramentos de la reconciliación o penitencia y de la unción de los enfermos constituyen el grupo de los así llamados sacramentos de la salud, de sanación o de curación, porque suponen un grave quebrantamiento ocurrido después del bautismo, bien sea de la salud espiritual o también de la salud corporal de un cristiano. Eso más o menos lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 1420 y siguientes, donde precisamente se va profundizando en cada uno de estos sacramentos que nos conciernen ahora en esta clase. Veamos un poco de qué vamos a tratar en esta clase. En primer lugar, hablando del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, o como le decimos comúnmente, el sacramento de la confesión, vamos a llamarlo penitencia para entendernos mejor, ¿no? En primer lugar, pues tenemos lo relacionado a la celebración del sacramento, el lugar y la sede de las confesiones, dónde debe ser, ¿sí? El ministro del sacramento, quien es el que resuelve válidamente los pecados, el ejercicio pastoral de este ministerio del sacramento de la penitencia, el sigilo y el secreto sacramental, los abusos contra el sacramento y las disposiciones del penitente. Y luego, en cuanto al sacramento de la unción de los enfermos, que a mi modo de ver, pues tiene menos cosas en cuanto a los demás sacramentos y más concretamente en cuanto al sacramento de la penitencia, pues tenemos también lo relacionado con la celebración del sacramento de la penitencia, el ministro de la celebración de dicho sacramento, quién es el sujeto del sacramento y ya pues vemos poco a poco, no profundizando así que ustedes se puedan agobiar, pero sí que por lo menos tengan una idea en cuanto a estos sacramentos, tanto de la penitencia como de la unción de los enfermos. Vamos a introducirnos un poco en el primer sacramento de sanación. Ya sabemos que son dos, el de la penitencia y el de la unción de los enfermos. Los sacramentos pues son 7, están los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de sanación o curación, que son estos, y los sacramentos también de servicio, ¿no? Como es el caso del orden sacerdotal y el sacramento del orden y del matrimonio. Introduzcámonos pues en cuanto al sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia, vamos a empezar con esto que no es así como muy alentador que digamos, es de entre los demás sacramentos el que parece haber acusado más la crisis de los últimos tiempos, seguramente por la pérdida del sentido de pecado. ¿Y por qué se dice esto? Porque quizás
hoy por hoy no todos los bautizados normalmente se confiesan. Entonces, ahí es donde se comienza a ver un poco la crisis que puede haber en cuanto a la receptividad del sacramento de la penitencia. Basta con ver los libros de bautismo de las parroquias y ver cuánta gente se ha bautizado y preguntarnos hoy por hoy cuántas de esas personas llevan una vida cristiana activa, acorde con el bautismo que recibieron. La penitencia es un verdadero sacramento, instituido a modo judicial, el Tribunal de la Misericordia. No sé si habrán escuchado esa frase alguna vez. Un acontecimiento religioso salvífico donde es necesaria la manifestación de la conciencia, donde se proclama eficazmente el perdón y donde se resaltan los valores del confesor. Me gusta esa palabra de salvífico o un acontecimiento religioso salvífico, porque cuántas personas se acercan al confesionario a recibir el sacramento de la penitencia en pecado mortal y cuántos salen de ahí totalmente nuevos, blancos, puros, purificados, mejor dicho. Entran condenados por el pecado mortal y salen redimidos por el perdón de esos pecados que han confesado. Las partes esenciales que componen el signo sacramental concretamente son tres. La materia o actos del penitente, lo que debe hacer el penitente, el examen de conciencia, la contrición o dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, la confesión o acusación de los pecados ante el confesor y la satisfacción, que también pues para no confundirnos aquí con los términos, en vista de que el nombre del sacramento es la penitencia, pues es el hecho de lo que decimos, ¿no? De cumplir la penitencia, que técnicamente también se le dice la satisfacción. La forma o absolución también que concede el sacerdote al penitente en nombre de la Santísima Trinidad por medio de la imposición de la mano y la señal de la cruz. Y algo que pues se da al momento de recibir absolución es la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Veamos lo relacionado a la celebración propiamente dicha del sacramento de la penitencia. ¿Cuál es la forma ordinaria para uno recibir el sacramento de la penitencia? La forma ordinaria es la acusación individual e íntegra de todos los pecados mortales cometidos que el penitente recuerde después de un diligente examen de conciencia. Este es el único modo ordinario, decir los pecados al confesor. Es decir, es el modo que reúne todos los elementos necesarios y el que debe aplicarse, salvo que existan causas especiales de necesidad, tales como el peligro de muerte o la imposibilidad física o moral. ¿Qué es la imposibilidad física? Pues que yo estoy aquí y ustedes están allá y no estamos distantes, pues, en el espacio, por así decirlo. ¿Cuál es la imposibilidad moral? Oye, pues puede darse el caso de que una señora tenga un hijo sacerdote y pues no es conveniente que, no está prohibido, pero no es así como muy conveniente que la madre o el padre se acusen sus pecados con su hijo. O sea, esa puede ser una imposibilidad moral. Pongo el ejemplo de los padres de confesarse con su propio hijo, como puede ser otro tipo de imposibilidad moral. La absolución sacramental general, o que llaman también la absolución general, esa es una forma excepcional, ¿ok? Una forma excepcional, así como lo dice, porque ya les dije que la forma ordinaria es el hecho de decir íntegramente y de forma individual los pecados
mortales cometidos el confesor. La absolución sacramental no es una opción. No, es que yo mejor prefiero hacer esto. No, no. Eso es en caso excepcional, en caso extraordinario. Como por ejemplo, Dios nos libre a todos. En un avión de repente se apagan los motores y hay un sacerdote en el vuelo. Entonces el sacerdote puede dar la absolución general a todos los pasajeros del avión que manifiesten o que estén arrepentidos de sus pecados. O ante una guerra o ante un terremoto, o sea, una calamidad o bueno, hay otros casos excepcionales que también se contemplan en el Código de Derecho Canónico. Entonces, no es una opción, porque el deber ser es acusar los pecados de forma individual. Y la absolución sacramental general solo puede realizarse cuando se den dos supuestos que dice el Código. Una es que haya una amenaza de peligro de muerte, lo que les decía, poco exagerado y catastrófico el ejemplo del avión. Y entonces hay un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente de uno por uno. O hay un terremoto o una amenaza de guerra, bueno, en fin. Y la otra es, el otro supuesto que se contempla en la normativa, es que haya una grave necesidad, no habiendo bastantes confesores, para oír debidamente la confesión de cada penitente en un tiempo razonable y con una privación por notable tiempo de la gracia del sacramento o de la comunión. Eso puede ser el caso de repente, yo qué sé, en aquellos sitios donde no hay sacerdote y el sacerdote pues puede ir, yo qué sé, una vez a cada 6 meses, una vez al año, y no hay tiempo para confesarlos a todos, toda una aldea, todo un pueblo, yo qué sé, y entonces pues puede darse el caso de que se aplique esto de la absolución sacramental general. De todas maneras, sea cual sea el caso, sea cual sea el supuesto, al penitente se le exigen unas determinadas disposiciones, entre las que están, por ejemplo, el hecho de que se debe proponer apenas pueda hacer una confesión individual de todos los pecados graves, exhortándosele a hacer un acto de contrición y acercarse a la confesión individual lo antes posible, siempre y cuando lo haga antes de recibir otra absolución general. O sea, no es que diga, no, yo me confieso solamente con absoluciones generales. No, no, no. Porque recordemos el primer punto de esta lámina, la forma ordinaria es la acusación individual e íntegra de todos los pecados mortales cometidos que el penitente recuerde después de hacer un diligente examen de conciencia. En cuanto al lugar y a la sede de las confesiones, el lugar preferente, obviamente, es una iglesia o un oratorio, aunque no se excluyen otros sitios cuando haya una causa razonable. Hombre, que no vamos a confesar en una piscina o en una playa o en una discoteca, por ejemplo, pero de repente en otro sitio, como dice aquí, una que sea razonable, pues sí se puede hacer. Obviamente que la sede obligatoria es el confesionario tradicional con rejilla. Y cuando digo rejilla no quiere decir que sea de metal, puede ser de madera o de cualquier otro material. Porque la idea pues es, hay quien prefiere no ser visto, que no le vean la cara porque a lo mejor le da vergüenza, lo que sea, ¿no? Las conferencias episcopales de cada país pueden admitir otras soluciones complementarias como las capillas penitenciales, siempre que haya reserva del diálogo entre el penitente y el confesor. Lo importante es que puedan hablar, que pueda existir ese diálogo entre el penitente y el confesor. En cuanto al ministro del sacramento de la penitencia,
El ministro es solamente el sacerdote. Y cuando decimos sacerdote, estamos haciendo referencia, según el Código de Derecho Canónico, al obispo y al presbítero, que actúan en persona de Cristo, en persona Christi, aunque no en las mismas condiciones, como consta en toda la tradición de la Iglesia. No es la misma situación de un obispo que tiene la plenitud del sacerdocio a la de un presbítero. El poder de perdonar los pecados recibido en la ordenación sacerdotal debe completarse, en este caso por parte de los presbíteros, con la facultad de ejercer ese poder, que dicha facultad debe ser dada por parte de la autoridad jerárquica, en este caso el obispo diocesano, en el caso de los sacerdotes diocesanos, y es una autorización necesaria para la misma validez del sacramento, en términos normales y ordinarios. Eso se llaman las licencias ministeriales. Cuando hablamos de las licencias, no es la de conducir un carro, ¿no? Sino que son las licencias ministeriales para poder perdonar los pecados, que en el caso de los sacerdotes diocesanos la da el obispo de cada diócesis. Si las licencias se han recibido del propio ordinario, cuando hablamos de ordinario, en este caso sería el obispo diocesano, como también en el caso de los religiosos, el ordinario viene siendo el superior mayor, en el caso de los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los mercedarios, en fin. Para ellos el ordinario es el superior mayor. Entonces, si las licencias se han recibido del propio ordinario de incardinación o de domicilio, o en razón del oficio que desempeña el sacerdote en la iglesia particular, valen por extensión para toda la iglesia universal y se pueden usar en todas partes, a no ser que se oponga el ordinario de algún lugar y para ese lugar. Les pongo un ejemplo. Un sacerdote de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela. El ordinario es el obispo diocesano, en este caso, Monseñor Mario Moronta. Monseñor Moronta le da las licencias a un sacerdote, sobre todo pues normalmente es con los recién ordenados, para que pueda administrar el sacramento de la penitencia. El sacerdote que es ordenado en San Cristóbal, su ordinario propio es Monseñor Moronta, y cuando las licencias las da el ordinario propio, esas licencias valen para toda la Iglesia Universal. Ahora bien, como dice aquí el texto, ¿no? A no ser que se oponga el ordinario de algún lugar y para ese lugar. Entonces, el obispo de Barinas puede decirle al padre Pedro Palotes, mira, yo no te doy permiso o no te doy las licencias de que confieses aquí en la diócesis de Barinas. Entonces, un sacerdote de San Cristóbal puede confesar en cualquier parte, menos en Barinas. Pero lo que no puede hacer el obispo de Barinas es prohibirle a un sacerdote de San Cristóbal que confiese en cualquier parte. Ahora bien, si es el obispo de San Cristóbal a un sacerdote de San Cristóbal que le retira las licencias, ese sacerdote no puede confesar en ningún lado. En ningún lado. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta porque, digamos, la facultad que otorga el ordinario propio y el ordinario de otro lugar. Les pongo el ejemplo de San Cristóbal y Barinas, o Mérida, o Trujillo, o lo que quieran. Seguimos con el ministro del sacramento. Y continuando con el tema de las licencias, hay unos requisitos para conceder las licencias. Requisitos que deben tener en cuenta los obispos y los superiores mayores en el caso de los religiosos. Se debe comprobar que el candidato, en este caso el sacerdote,
tenga la idoneidad necesaria, ¿sí? Que no sea por ahí un loco de carretera o que, bueno, sino que vaya acorde pues con la doctrina y con lo que la iglesia enseña. Las condiciones podrían ser la prudencia, que sea una persona prudente, discreta, que tenga buen discernimiento y que tenga firmeza, pero que sea una firmeza moderada tanto por la bondad como por la mansedumbre. Recuerden que hace unas láminas atrás les decía el tribunal de la misericordia. No, el sacerdote en el confesionario no es un verdugo que le corta la cabeza a todo el mundo, ni que gritonea a la gente, ni que insulta, ni que no. Es un juez que ejerce la misericordia de Dios, que practica o que administra, mejor dicho, la misericordia de Dios. Debe también tener conocimiento de la dogmática, de la pastoral y de la moral católicas y por supuesto una espiritualidad intensa y genuina. ¿Cuál sería la limitación y la cesación de las licencias para el sacramento de la penitencia? Las licencias ministeriales pueden cesar por revocación expresa del superior competente. Vuelvo y le digo, el obispo propio puede decir, mira, está suspendido o no puedes confesar, incluso la puede limitar, ¿no? Como dice el título, o sea, mira, puedes confesar a todos menos a sacerdotes, o puedes confesar a todos menos a niños, o puedes confesar a todos menos a las monjas, o puedes confesar a todos menos a, yo que sé, a los militares, X, ¿sí? O sea, puede poner limitantes por alguna causa, ¿no? Justa. Y por una causa justa y por una causa grave, obviamente. Si la revoca el ordinario del lugar de incardinación, se pierden tanto para la diócesis como para la Iglesia Universal, lo que le decía en la lámina anterior. Pero si las quita otro ordinario, en este caso estamos en San Cristóbal, el de Barina, el de Mérida, el de cualquier parte, las pierde solo en el territorio del que la revoca y debe comunicarse al ordinario propio del presbítero por razón de la incardinación. Quizá dicho de una manera más sencilla, el ordinario propio, vamos a poner el ejemplo de San Cristóbal, un sacerdote de San Cristóbal puede verse limitado o revocado en sus licencias para toda la Iglesia Universal si lo hace su obispo propio. Pero un obispo vecino o de otra diócesis no puede revocárselas para toda la Iglesia, sino solamente para esa zona o esa diócesis donde está ese obispo. Y las licencias también pueden cesar por causa de la ley, en el caso de la pérdida del oficio, descardinación, cambio de domicilio, por haber transcurrido el tiempo o por la absolución de un cómplice. Más adelante vamos a ver esto de la absolución de un cómplice. En el caso de descardinación, por ejemplo, es el caso de que un sacerdote que es de San Cristóbal le dice a Monseñor Moronta, mira, yo me quiero cambiar de diócesis, me voy para, yo qué sé, para el vicariato apostólico del Caroní, o me voy para Apure, o para Barinas, o Zulia, o lo que sea. Entonces, el obispo de esa diócesis lo recibe al sacerdote y puede ser que al dejar de pertenecer a esta diócesis de San Cristóbal, pues se también deja de ejercer digamos, las licencias para ejercer el sacramento o administrar el sacramento de la penitencia. Tal vez de una forma expresa que lo diga el obispo o yo qué sé. Lo de la absolución del cómplice lo vamos a ver más adelante, entre los abusos del sacramento de la penitencia.
Ahora vamos a hablar un poco sobre el ejercicio pastoral de este ministerio de la penitencia o del sacramento de la penitencia. ¿Quién es el confesor? Ya les decía anteriormente que no es un verdugo, no es un tirano, no es un gruñón, sino que el confesor es ante todo un ministro de Dios, que actúa en nombre de Dios. Y está invitado a ser un maestro, ¿sí? Porque hay que orientar. Está llamado a ser un médico, porque hay que curar heridas del alma. Un juez, para hacer, por así decirlo, juicios misericordiosos. Y padre también, para saber comprender a ese fiel, a esa persona que se acerca a recibir la misericordia de Dios. El confesor no actúa en nombre propio, sino que lo hace in persona Christi et nomine ecclesia, es decir, en persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. Y por tanto no puede ofrecer criterios subjetivos contrarios a esta doctrina, porque esto produciría escándalo, confusión y grave daño a los fieles. Es decir, el sacerdote, el confesor, no puede decir lo que a él se le antoja o lo que a él le gustaría en el momento de orientar o de aconsejar dentro de la confesión, sino que tiene que decir es lo que dice la Iglesia. Algo así como que en el caso de un hombre casado que se acusa de una infidelidad hacia su esposa, pues el deber ser es orientarlo a que viva en fidelidad, ¿no? A que no engañe a su esposa, a que la respete, a que la ame verdaderamente. Un sacerdote no le puede decir, ay, no, pues mientras no se dé cuenta su mujer, tranquilo, ¿no? No, ese no es el parecer de la Iglesia. Mientras no lo descubran, tranquilo. Bueno, se pide asimismo también la prudencia a la hora de realizar el interrogatorio cuando éste sea necesario para ayudar al penitente. Hay personas que se acercan y le dicen a uno, padre, ayúdeme a confesar, porque se me olvidan los pecados, porque quiero decir todo, no quiero quedarme nada y bueno, o no sé cómo decirlo y entonces pues, pero entonces en el interrogatorio pues uno le hace a la persona, al penitente, pues tiene que tener prudencia, porque uno no se va a poner a pedir detalles ahí, ¿sí? En el caso, por ejemplo, volviendo con el tema de la infidelidad matrimonial, ay, cuénteme cómo fue y qué tal, y usted qué le dijo, y ella qué dijo, y a dónde fueron, y qué tal, y, ¿no? O sea, eso ya es morbo. Entonces tiene que haber es prudencia, ¿no? Y también, pues, esa misma prudencia salva la integridad de la confesión. Y también ayuda ese interrogatorio, pero un interrogatorio prudencial, ayuda a comprobar la sinceridad y el arrepentimiento del penitente. La absolución no debe negarse, tampoco debe retrasarse, salvo que se dude de la buena disposición del penitente y que se note pues que no está arrepentida la persona. Ahí en ese caso pues hay que buscar la manera primero que la persona se arrepienta, porque de lo contrario pues no estamos hablando de una verdadera confesión. La satisfacción, que es lo que nosotros conocemos como la penitencia que coloca el sacerdote, pero el verdadero nombre es la satisfacción, es parte integrante del sacramento, aunque no afecta la validez. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, padre, se me olvidó, rezar lo que usted me dijo la vez pasada. Pues igual, la confesión fue válida, los pecados quedaron perdonados. Aunque esta satisfacción es parte integrante del sacramento, repito, no afecta la validez. ¿Y en qué debe consistir la satisfacción? En acciones de culto, en obras de caridad, en obras de misericordia, en actos de reparación que contribuyan a recuperar en los fieles el sentido de la gravedad del pecado.
Ahora hablemos de el sigilo y el secreto sacramental. Hay santos que han sido mártires precisamente del sigilo sacramental. Se me ocurre ahora San Juan Nepomuceno, patrono de Michelena, por cierto. A ver, tenemos el sigilo sacramental, es la obligación estricta, ahí no cabe más nada, estricta de guardar secreto de las cosas oídas en confesión sacramental, donde el ministro actúa como ministro de Dios y cuya revelación perjudicaría al penitente o haría odioso el sacramento. Uno de los grandes tesoros, aparte de la Santísima Eucaristía, que tiene la Iglesia precisamente es el conservar el sigilo sacramental dentro de la confesión o penitencia. Es la obligación estricta que tenemos los sacerdotes de guardar el secreto de la confesión. Ese es el sigilo sacramental. El sigilo sacramental pues se funda en el derecho natural de la inviolabilidad de la propia conciencia y de la intimidad y obliga solamente al confesor. Ojo, el sigilo sacramental obliga al confesor. Pero fíjense que en el título de la lámina dice el sigilo y el secreto sacramental. ¿Okay? Vamos a ver, más adelante vamos a ver eso del secreto. Las otras personas, ya lo tenemos aquí, las otras personas deben guardar absoluto secreto. El penitente mismo no está obligado ni al sigilo ni al secreto, pero sí a la discreción. Si cualquiera de ustedes se confiesa y usted quiere luego contarle a otro los pecados, eso sí ya es problema suyo. Pero sepa y entienda que es una falta de discreción. ¿Cuáles son las otras personas que deben guardar absoluto secreto? Por ejemplo, las personas que hacen el papel de intérpretes. De repente cuando se da una confesión en otro idioma. Yo tuve una experiencia en España que me tocó confesar a una persona de Nigeria. Y esa persona ni hablaba español y yo no hablaba inglés. Bueno, entonces pues hubo que apelar a una persona que hiciera de intérprete o de traductora. Claro está que yo busqué la manera de que a pesar de todo, la traductora no se diera cuenta de lo que la persona penitente me estaba diciendo. Les voy a contar así muy brevemente cómo fue esa experiencia. Era una persona, como les digo, de Nigeria que hablaba inglés y yo muy poco el inglés. Y entonces, pues, me la jugué y le decía a la traductora, yo le preguntaba a la traductora, ella le preguntaba a la penitente en inglés. Y claro, eso fue la pobre traductora, estábamos en un salón, la traductora entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. La traductora le preguntaba a esta persona en inglés y simplemente pues la penitente me decía yes o me decía no. Entonces, pues ahí no hubo así mayor peligro de que la traductora se diera cuenta si esa persona había incurrido en un pecado de lo que él estaba preguntando. Pero bueno, hay que ser recursivo en la vida. Y esa fue una manera de yo poder confesar a esta persona en otro idioma, sin yo hablar el idioma de ella ni ella hablar el idioma mío. Y también una vez una experiencia muy graciosa, por ejemplo, por cierto, fue en Pregonero, allá en el querido y recordado Pregonero, en una aldea de Pregonero. Me tocó confesar a una sordomuda.
Imagínense ustedes. Y nada, yo no sé el lenguaje de señas, no sé. Del lenguaje de señas no sé, pero bueno, confiamos en la misericordia de Dios y yo le preguntaba por señas cómo se me ocurría preguntarle tal cosa. Por ejemplo, me acuerdo que, por poner un ejemplo, puedo decir esta pregunta, pero claro, no digo la respuesta de la persona. Yo le preguntaba, por ejemplo, para preguntarle que si rezaba, pues yo juntaba las manos, así que y miraba al cielo. Y bueno, ya me entendía y ya pues me daba su respuesta. Entonces, pues eso, hay que ser recursivo, ¿no? Pero en caso tal de que no hubiese otra opción, pues bueno, esas personas que tienen que ayudar o a interpretar o a traducir una confesión, pues están obligadas al secreto sacramental. El objeto primario de la penitencia o de la confesión son todos los pecados graves, incluso genéricamente indicados. Por ejemplo, no es lo mismo decir, en el caso de genéricamente indicados, no es lo mismo decir, yo le dije una mentira a mi mamá, a decir, yo soy mentiroso. ¿Ven? Yo soy mentiroso es una forma genérica. Yo digo muchas mentiras o yo siempre digo mentiras. Y ya un poco más concreto es decir, bueno, yo le mentí a mi madre, le mentí a mi padre, a mi esposa, a mi hijo, yo qué sé. Entonces, los objetos primarios son todos los pecados graves y los pecados veniales, perdón, sobre materias concretas, a no ser que tales pecados les sean conocidos por otro medio o por otro conducto. El objeto secundario de la penitencia es la restante información, las circunstancias, el objeto del pecado, incluso los pecados de otras personas, que eso a veces es muy común en algunas señoras mayores que vienen a confesar, son los pecados del marido o los pecados de los hijos. Padre, me acuso que mi marido es un borracho, me acuso que mi hija es muy noviera, me acuso que mi hijo es un irresponsable. ¿Ve? Son cosas ya secundarias porque no son los pecados de la persona que se está confesando. Las circunstancias, pues, ya dar detalles, ¿no? El por qué yo hice esto, el por qué yo hice aquello, ¿no? ¿Por qué mentí? ¿Por qué robé? ¿Por qué tal cosa? ¿No? Seguimos con el sigilo sacramental y el secreto sacramental. ¿Cómo se puede violar el sigilo sacramental? Bueno, pues esta violación puede darse de dos maneras muy distintas, una directa y otra indirecta. ¿Cuál es la forma directa? Bueno, pues cuando el confesor manifiesta inequívocamente el pecado y el pecador. No sé si han escuchado hablar de esa frase de que se dice el pecado pero no el pecador, o se dice el pecador pero no el pecado, o se dice el santo pero no el milagro, o el milagro pero no se dice el santo. Entonces, es cuando el confesor manifiesta, y de hecho el sacerdote es el único que puede violar el sigilo sacramental, porque el secreto sacramental ya es otra cosa. Cuando el confesor manifiesta inequívocamente pecado y pecador, cuya sanción es bastante delicada, un delicta graviora, es la excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Es decir, cuando un sacerdote se le va la lengua y dice el pecado y el pecador, pues esa falta grave o ese pecado, por llamarlo así, que comete el sacerdote, solamente puede ser perdonado por la sede apostólica. O vamos a entendernos un poquito por el Papa o el dicasterio encargado del caso, ¿no? Y la forma indirecta es cuando el confesor manifiesta solo uno de los elementos. ¿Cuáles son? Pecado y pecador. Pero con riesgo de que pueda llegar a conocer el otro elemento. Entonces, de repente eso
se dice el pecador, pero tal vez haya cierto peligro de que se deduzca de cuáles son los pecados o cuál fue ese pecado que acusó a esa persona. Entonces, a veces lo más conveniente no es decir casi que ni el pecado ni el pecador, nada, no decir nada, mejor dicho. De forma indirecta, cuando el confesor manifiesta solo uno de los elementos, pero con riesgo de que se pueda llegar a conocer el otro elemento o de hacer odioso el sacramento. Obviamente, pues, cuando la gente se confiesa, pues, muchos se dan cuenta, pero ahí no hay peligro de que se sepa qué es lo que está diciendo o de cuáles son los pecados que está acusando. En este caso, en la forma indirecta, pues se impondrá una pena preceptiva, ya esto es por parte de la autoridad competente, en este caso el obispo, cuya determinación queda al superior, o sea, el obispo o el superior competente, en el caso de los religiosos, son los que determinan qué pena se puede colocar. Y tomando en cuenta, pues, la gravedad del caso. Y en cuanto a las licencias, aquí también tenemos como una especie de licencia en el caso de que se puede comunicar algo cuando el penitente expresamente se lo autoriza al confesor. Pero es muy necesario y muy prudente de que aún contando con la autorización del penitente, es mejor que el penitente, se lo vuelva a decir al confesor, pero fuera de la confesión. En cuanto a otros conocimientos adquiridos en confesión, hay prohibición absoluta e incondicionada para los confesores y superiores, aunque fuera en el pasado antes de ser superior. Eso, por ejemplo, en el caso por decir un ejemplo, los seminarios o de qué sé yo, de los religiosos, ¿sí? Por ejemplo, un párroco en un pueblo, pues hay un chico, un joven que se confiesa con frecuencia con el párroco, se dirige espiritualmente con el párroco, pero de repente ese párroco lo nombran rector del seminario o formador del seminario y el muchacho está en el seminario. Entonces, el sacerdote no puede hacer uso de lo que conoce del muchacho cuando era párroco, porque eso está totalmente prohibido. O sea, no puede hacer uso de lo que pueda saber del muchacho, de sus vicios, de sus pecados, para tomar luego represalias contra ese joven, en el caso del seminario, por ejemplo. Ahora sí llegamos a los abusos contra el sacramento de la penitencia. Y el primer abuso, que es lo que les decía que quedaba por ahí pendiente, es la absolución del cómplice. ¿Qué es la absolución del cómplice? Bueno, la frase completa dice la absolución del cómplice en pecados contra el sexto mandamiento. Que me imagino que ustedes todos se saben el sexto mandamiento, o se saben los mandamientos, mejor dicho. No voy yo a empezar aquí a hablar del decálogo. Entonces, absolución del cómplice en pecado grave, externo, entre dos o más personas, consentido por ambas partes en materia de castidad, de obra o de palabra, cooperando de manera inmediata en la misma acción. La norma inhabilita al sacerdote para poder dar la absolución. En caso contrario, incurriría en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Vamos a decirlo aquí en cristiano, queridos amigos aspirantes al diaconado permanente. Un sacerdote que por debilidad humana o por engaño del demonio tiene una amante, ¿sí? Bueno, ese sacerdote no puede absolver a esa amante. O sea, la mujer no puede ir a confesarse con él y él no la puede absolver. A no ser que haya un peligro de muerte. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito y la mujer está gravemente herida y hay bastante riesgo que se pueda morir, pues nada, en ese caso sí le está permitido.
Por eso lo dice, la norma inhabilita al sacerdote para poder dar la absolución. La mujer le puede decir los pecados al sacerdote, pero el sacerdote lo que no puede es darle la absolución. La única excepción es el peligro de muerte. Si lo hace el sacerdote, fuera del peligro de muerte, pues ya lo dice aquí la norma, caería o incurriría en la comunión late sentencia reservada a la sede apostólica. O sea, eso ni siquiera el obispo lo puede solucionar. El segundo abuso es el pecado también de la solicitación, que es familia, es primo, son parientes del anterior abuso. La solicitación en la confesión es el delito de provocación a pecar en materia de castidad cometido por el confesor durante el acto de la confesión en relación inmediata con la confesión. Entonces es algo así como incitar a una mujer muy bonita, o bueno, así no sea bonita, en una confesión a que esta mujer pues tenga intimidad con el sacerdote. Si la mujer lo hace con el sacerdote, si el sacerdote no pisa ese peine, no pasa nada. Pero si es el sacerdote quien lo hace, pues ahí lo tiene. Late sentencia. No obstante, hay que ver la gravedad del caso. Porque en la solicitación, repito, es la provocación a pecar en materia del sexto mandamiento, en materia de castidad, que es el sacerdote quien hace la solicitación a la persona, a la mujer en este caso. En cuanto al sacerdote solicitante, pues tiene la obligación moral de arrepentirse y cambiar de conducta, así como de reparar el daño. No incurre en penas late sentencia si está bien dispuesto, y si está bien dispuesto puede ser absuelto por cualquier confesor. La diferencia entre la solicitación y la absolución del cómplice es que la absolución del cómplice sí cae en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica, mientras que en la solicitación pues no hay excomunión late sentencia. Esa es la diferencia. También hay que tener en cuenta, como lo dije, que si es la mujer la que provoca o propone, pues el sacerdote debe contenerse y no pisar ese peine. Pero originalmente la solicitación es de parte del sacerdote hacia la otra persona. Y un tercer abuso es el de la falsa denuncia del delito de solicitación, que supone una difamación, que es pecado muy grave, que exige siempre reparación, pues atenta contra la buena fama de las personas hechas con las formalidades jurídicas debidas. Para la absolución se exige el arrepentimiento y la voluntad de reparar los daños causados y restituir la fama lesionada. Una mujer llega y dice, no, el padre me estaba sonsacando, me estaba echando los perros, me estaba invitándome a acostar con él, yo qué sé. Y resulta que todo es mentira. Entonces es una falsa denuncia del delito de solicitación. Ahora ya hemos hablado bastante del confesor, vamos a ver un poco también lo relacionado con el penitente, porque para que haya sacramento de penitencia debe haber confesor y debe haber penitente. ¿Cuáles deben ser las disposiciones del penitente? Cuando el fiel tiene conciencia de haber cometido un pecado grave, debe acudir al sacramento de la penitencia, puesto que él es la vía ordinaria para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos después del bautismo. Si hubiera incurrido en pecados veniales, puede también provechosamente recibir el sacramento y la Iglesia le exhorta a hacerlo. La obligación es decir los pecados graves, aunque sean de forma genérica. Y los veniales, aunque no están obligados, pero si se dicen, hay que decirlos
en cosas muy concretas. Es un derecho del fiel pecador ser acogido en el sacramento de la reconciliación y una obligación de los ministros facilitar a los fieles la práctica de la confesión. Es decir, un sacerdote no debería negarse a administrar el sacramento de la penitencia. Seguimos con las disposiciones del penitente. Esta obligación de los ministros de acoger a los penitentes y a su vez la obligación también del penitente de confesarse. Recuerden que el mandamiento de la Iglesia dice confesarse una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar, ¿no? Bueno, pues esta obligación debe tener en cuenta las siguientes disposiciones. Primero, una sincera conversión. En arrepentimiento no hay conversión. No, y pues digamos también que no hay ni conversión y casi que tampoco hay confesión. Pues la contrición se trata de una nueva apertura a Dios por el rechazo de los pecados y el propósito de la enmienda. La acusación, la segunda, la acusación íntegra confesando todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente. Y al menos una vez al año, como ya lo dice el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, esta norma afecta a todo fiel que haya llegado al uso de razón. El momento más oportuno puede ser acorde al precepto de comulgar por Pascua de Resurrección, si el que está obligado a comulgar está en pecado grave. Obviamente se pide que se comulgue por Pascua de Resurrección, pero si esa persona está en pecado grave, pues tiene que confesarse. Ahora vamos con el segundo sacramento de sanación o de curación, que es el de la unción de los enfermos. Aquí también hay algunas cosas muy interesantes que debemos tener siempre en cuenta en cuanto al sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a ver a modo de introducción primero algunas cosas para ya luego adentrarnos en otros elementos importantes en torno a este sacramento, a este quinto sacramento de la lista. El sacramento de la unción de los enfermos ha tenido varios nombres, como por ejemplo la extremaunción. Y ese parece ser que es el que muchas veces se le ha quedado más a la gente en la cabeza, porque la extremaunción es como que, bueno, venga para despacharlo, para que se vaya para el otro lado, para el otro mundo. Entonces, pues hay gente que se asusta y cuando ven entrar a un sacerdote en una casa que va a visitar a un enfermo, dicen, no, ya está listo ya. Pongan a hacer café para el velorio porque ya está listo. Pues no. Se llama unción de los enfermos. Y los enfermos lo más normal es que se sanen, se curen. Entonces ha tenido varios nombres, entre esos el de la extremaunción, que es uno de los que más se recuerda, ¿no?, en el común de nuestra gente. El Papa San Pablo VI introdujo cambios importantes en cuanto a la fórmula sacramental. Anteriormente había que ungir al enfermo en la frente, en las manos y en los pies. Ahora lo normal es en la frente y en las manos. Y si no pudiera darse, pues al menos en la frente. La materia, el número de unciones, los miembros que deben ser ungidos, el ministro de la bendición del óleo, al menos en caso de necesidad. Todos estos cambios interpretan la situación más ampliamente del estado de enfermedad y la posible reiteración del sacramento. Son varios cambios que hizo el Papa San Pablo VI, muy interesantes. Aparte del nombre, que ya no es extremaunción. Los efectos del sacramento de la unción de los enfermos es el robustecimiento en la enfermedad y el perdón de los pecados, la recepción de una gracia eclesial por la comunión de los santos y la preparación para el último tránsito.
pareciera que antes era solamente esto último, ¿no? Prepararlo para el último tránsito, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es una ayuda espiritual en la enfermedad. Se le perdonan los pecados en caso de que no pudiera hablar o expresarlos. Y ya lo de una gracia eclesial, o sea, entrar pues o permanecer en esa comunión o comunión con la iglesia. El sacramento de la unción de los enfermos tiene una virtualidad especial para perdonar los pecados cuando el enfermo está incapacitado para confesarse o para realizar al menos un acto de contrición perfecta. Veamos lo concerniente a la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento se administra ungiendo con el óleo y diciendo las palabras prescritas. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Eso se dice ungiendo en la frente. Y luego en las manos se dice la otra fórmula. Entonces, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conforte en la enfermedad y bueno, te ayude pues en este plan de salvación, ¿no? Y en ambas fórmulas se dice o se finaliza con la palabra amén. Obviamente que son elementos esenciales en el sacramento de la unción de los enfermos, que debe ser dicha por el sacerdote, ¿no? Por esta santa unción, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Muy interesante las palabras que se dicen en la fórmula. En la primera parte ungiendo en la cabeza y en la segunda parte en las manos. Para que libre de tus pecados, esto es en las manos, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. La celebración que sea verdaderamente manifestación de la cercanía y de la solicitud de Jesús. Es Jesús que se hace presente y que está ahí en el lecho del enfermo. Es un derecho del fiel que se ejercería deficientemente si se postergase hasta el momento de la muerte. O sea, no esperar a que ya esté blanqueando los ojos, como dicen por ahí en criollo, ¿no? Sino que debe aprovecharse incluso cuando el enfermo todavía está consciente, cuando puede hablar, como para que pueda vivir más y mejor la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. Aunque se recomienda la celebración comunitaria del sacramento, de repente hay celebraciones especiales, como por ejemplo en Semana Santa, o el Día de la Virgen de Lourdes, o en cualquier otra oportunidad. Esta celebración comunitaria no puede sustituir a la necesaria atención individualizada de los enfermos. Ha de estar bien preparada y celebrarse generalmente en una iglesia u oratorio. Seguimos con la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. La materia remota es el aceite de oliva u otro óleo sacado de las plantas que ha de ser bendecido por el obispo en la misa crismal normalmente. Aunque en caso de necesidad, cualquier presbítero puede bendecir el óleo de los enfermos. Pero ojo, dentro de la celebración del sacramento y solo para ese caso. No es que yo voy a bendecir, yo como presbítero, voy a bendecir óleo aquí para enfermos y aquí tengo para ver, yo qué sé, 10 o 20 enfermos. No. Si voy a una casa a ver un enfermo y no cargo el óleo de los enfermos, se puede bendecir óleo, aceite, pero solamente para ese caso concreto. Si ya luego veo otro enfermo, pues a ese le bendigo para ese caso concreto. El que sobre debe quemarse. Y el óleo, que es bendecido por el señor obispo,
debe conservarse en un recipiente apto, limpio y guardado con dignidad. La materia próxima es la unción propiamente dicha. Ahí como está en la figurita arriba, en la parte superior izquierda, ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude, Señor, con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Eso es en la frente. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación, mano derecha, por ejemplo, y te conforta en la enfermedad, mano izquierda, por ejemplo. Amén. ¿Ok? Bueno, la materia próxima es la unción que se confiere ungiendo al enfermo en la frente y en las manos, aunque en caso de necesidad basta una sola unción. Padre, ¿qué pasa si el enfermo no tiene manos? Basta con una sola unción, en la cabeza u otra parte del cuerpo, que debe hacerse con la mano, en este caso con el pulgar. Pero si hay una razón grave, como por ejemplo el COVID, se aconseja el uso de un instrumento, puede ser un hisopo, de estos de algodón. La fórmula, es la que ya le he dicho como 2 o 3 veces ahora en esta lámina, es la que contiene el ritual, que dicha una sola vez mientras se une al enfermo, dividida en 2 partes, pero ambas partes se concluyen con la palabra amén. Cuando se une en la frente, se dice la primera parte de la fórmula y se responde amén, y la segunda parte en las manos y también se responde amén. El ministro de la celebración, mis queridos aspirantes a diáconos. Todo sacerdote, recuerden que según el Código de Derecho Canónico, sacerdote es el presbítero y el obispo. Incluso un sacerdote es comulgado, porque cuando se trata de la salvación de las almas, ahí todas las penas y suspensiones y todo se levanta. Todo sacerdote, y solamente él, administra válidamente la unción de los enfermos por la relación con la dependencia con el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. Es ministro lícito todo sacerdote, con cura de almas, los párrocos, por ejemplo, los vicarios parroquiales, con cura de almas para sus fieles, pero con causa razonable cualquier sacerdote puede administrar este sacramento. Por causa razonable y justa, ¿no? Ningún otro ministro es válido. Grábenselo bien esto. Ningún otro ministro es válido y cualquier acción en este sentido constituiría una simulación del sacramento que puede ser penalizada. De repente habrá quien por allá en alguna parroquia de ninguna partépolis se hace con los óleos del año pasado, por ejemplo. Entonces los agarra para yo qué sé, tiene el don ese la cuestión esto de imponer manos, de hacer oraciones por aquí y por allá y va poniendo aceite por aquí y por allá. Cuidado con una simulación del sacramento porque puede ser penalizado. Cuando se da una situación de necesidad, cualquier sacerdote puede lícitamente administrar el sacramento e incluso llevar consigo el óleo bendito. En el carro, por ejemplo. Va por la carretera y hay un accidente, puede válidamente y lícitamente administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ahora, el sujeto del sacramento. ¿Cuáles son las condiciones para que pueda administrarse la unción de los enfermos? Por favor, tengamos esto presente porque ustedes van a ser, y de hecho ya lo han sido, intermediarios, enlaces para que muchos enfermos puedan recibir este sacramento. 3 son las condiciones para que pueda administrarse la unción de los enfermos. La primera tiene que ser fiel cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Fiel cristiano, que esté bautizado en la Iglesia Católica o recibido en ella o incluso acatólico. Cuando digo acatólico es una persona que está bautizada en la Iglesia Católica pero se fue para los protestantes. Bueno,
Aunque ya no sea católico, sigue siendo cristiano porque está bautizado. Y ese pedazo no se lo puede quitar. Segundo, haber llegado al uso de razón, aunque careciera de él en el momento de la administración del sacramento. Una persona que está en estado de coma, por ejemplo, pero es mayor de edad o ya tiene el uso de razón, quiero decir. No hace falta ser mayor de edad para tener uso de razón. Se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Esto qué quiere decir? Que a los niños y a sus equiparados no se le debe administrar el sacramento, o mejor dicho, no se le puede administrar el sacramento. Un niño de, yo qué sé, de 3 años, de un mes, de un año, no se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Aunque esté enfermo, aunque esté enfermo, no se le puede administrar, porque se necesita el uso de razón, y el uso de razón se presume más o menos a partir de los 7 años. Tercero, tener la intención al menos habitual de recibirlo. Esto es muy importante. Yo me acuerdo cuando yo presenté mi examen de universo para optar al título de licenciado en Derecho Canónico, a mí me hicieron esta pregunta. Esto de la letra C. Tener la intención al menos habitual de recibir el sacramento. Basta que sea implícita y no retractada, y comenzar a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. ¿Qué pasa si una persona cae enferma y queda inconsciente y nunca pidió la unción de los enfermos? ¿Se le puede poner o no se le puede poner? Y esa pregunta me la hicieron a mí. Y yo dije que sí se le puede poner porque si cuando estaba sano nunca se opuso, pues ya se da como, se entiende, si no se opone, pues quiere decir que está de acuerdo. Entonces, tener al menos la intención habitual de recibir el sacramento. Con que no se oponga, ya lo demás está hecho. ¿Ok? Esta letra C hay que entenderla bien. Simplemente no haberse opuesto. Porque hay quien dice, a mí no me vayan a llamar al cura, a mí no me vayan a poner óleo, a mí no me vayan... el que dice eso, pues hay que respetarle la voluntad y así caiga enfermo y esté en estado de coma. Si él en algún momento dijo, yo no quiero que me pongan los óleos, yo no quiero que llamen al cura, pues no se le puede colocar. También hay que tener en cuenta que quedan excluidos quien hubiera persistido obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Aquellos que, no sé, que viven en un pecado público y nunca mostraron arrepentimiento de nada. Pecado público grave, por decirlo así. El sujeto del sacramento, seguimos. Hay que tener en cuenta que la unción de los enfermos es un sacramento para las enfermedades verdaderamente graves. A veces en las unciones comunitarias, de repente que se hacen dentro de algunas misas, que se hacen con muy buena intención, pueden darse ciertos abusos también. Hay gente que, no, pues la están poniendo, yo me acerco a que me la pongan. No. Es que es la unción de los enfermos. No es que yo quiero que me la pongan a mí también. No. Es un sacramento para las enfermedades verdaderamente graves. Por ejemplo, en el caso de una intervención quirúrgica, cuando la causa de la operación es una enfermedad grave, también puede administrarse la unción de los enfermos. Una operación a corazón abierto, por ejemplo, una operación en la cabeza, o sea, donde existe el riesgo de morir. Y en caso de duda sobre el uso de razón, sobre la gravedad real de la enfermedad, o incluso si el enfermo ha muerto, si hay duda de estas 3 cosas, pues mire, prevalece la salvación de las almas, que esa es la norma reina de la Iglesia Universal, la salvación de las almas. Prevalece la salvación de las almas, con lo cual se ha de administrar el sacramento. Si no sabemos si esta persona tiene uso de razón, bueno, tenemos la duda, se le administra. Si no sabemos si la enfermedad es grave o no, se le administra. Si no sabemos si la persona está muerta o tiene catalepsia,
se le administra el sacramento de la unción de los enfermos. La unción puede reiterarse, es decir, puede repetirse cuando el enfermo, una vez recobrada la salud, contrae de nuevo una enfermedad grave o si durante la misma enfermedad el peligro se hace mayor. Bueno, mis queridos amigos y hermanos aspirantes a diáconos permanentes, quedémonos con una frase de nuestro querido Papa Francisco, hablando un poco del sacramento de la penitencia o reconciliación. Y dice: en la celebración del sacramento de la reconciliación, el sacerdote no representa solamente a Dios, sino a toda la comunidad, que se reconoce en la fragilidad de cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento, que se reconcilia con él, que lo alienta y lo acompaña en el camino de conversión y de maduración humana y cristiana. Papa Francisco. De verdad, queridos hermanos, que ha sido un placer haber compartido esta clase con ustedes. Y de verdad que muchas gracias por la atención, cada uno en su momento en que escuche y vea esta clase. Y bueno, mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes, pidiéndole a los santos diáconos, Esteban y demás, San Vicente Mártir, por ejemplo, que intercedan por todos y cada uno de ustedes, haciendo de ustedes personas santas y fieles servidores de la Iglesia. Que Dios les bendiga.